¿Tienes hambre? La carne de primera es nuestra, así que no la compartiremos con Isabel. Estaba en la cocina preparando la cena de Navidad y las bebidas. Fue entonces cuando Ramona, la mujer de mi hijo mayor, me lanzó esas palabras con desprecio. ¿Qué es esa carne de primera de la que hablas? La compramos para la cena de Navidad, pero no hay para ti ni para papá, añadió mi hijo Gustavo, mirándome con desprecio con esas palabras. Incluso sin probarla, me doy cuenta de que la carne de primera debe de estar deliciosa, pero la verdad es que no me apetece nada comerla. No puedo evitar cuestionar el descaro de Ramona, diciendo deliberadamente que no es para nosotros. Aquí estoy, preparando la cena de Navidad porque el hijo mayor y su mujer vienen a casa. ¿Por qué tengo que ser tratada así? No soy tu criada, ¿sabes? ¿Está bien decirlo? Deberías ser más amable con nosotras, ya que necesitarás nuestros cuidados en el futuro. Las palabras burlonas de Ramona eran exasperantes. Nosotros también volveremos a nuestra casa. Disfrutad como queráis. Volviendo a casa a tu edad, probablemente pertenezcas a reuniones de ancianos, ¿verdad? Eso le vendría mejor a Isabel. ¿Alguna vez sale algo que no sea sarcasmo de la boca de Ramona? Es enloquecedora. Me llamo Isabel y soy una ama de casa de 63 años. Mi marido está jubilado y ahora vivimos una vida relajada juntos. Tenemos un hijo, Gustavo. Gustavo se casó con Ramona hace unos 5 años. Estábamos deseando ver a nuestros nietos, pero no parecía que tuvieran hijos todavía. Nos alegramos mucho cuando Gustavo se casó, pero hay una cosa que me molesta. Es su mujer, Ramona. Todo empezó con algo que ella dijo la primera vez que visitó nuestra casa. No voy a molestar solo porque soy tu nuera. Nadie le pidió que dijera eso, pero Ramona lo declaró ella misma. En cuanto lo oí, tuve la impresión de que era arrogante. No quise pensar así y traté de encontrar sus puntos buenos, pero, sinceramente, no pude. ¿Por qué se casó Gustavo con alguien como ella? Estuve a punto de dejar escapar tales palabras, pero me las tragué, luchando. Gustavo era honesto y sincero hasta que se casó, pero casarse con Ramona le cambió, haciéndole menospreciar a los demás. Lo creo por cierta conversación que escuché entre la pareja. Los padres solo están para ser utilizados. Eso es demasiado. No hables así de los padres que te criaron. De todos modos, pronto se habrán ido. ¿Qué sentido tiene ponerse sentimental? Estaba fregando los platos cuando oí la conversación entre mi hijo mayor y su mujer en el salón. Quizá pensaron que yo era dura de oído o que no les oiría. Me sorprendió que hablaran tan alto como para que yo les oyera. No es que sea parcial porque Gustavo es mi hijo, pero parece obvio que Ramona era la que le llevaba por el mal camino. Observando a la pareja, sentí un malestar insoportable. Estaba claro que no solo empeoraría su relación, sino también su actitud hacia nosotros, sus padres. Pensando que solo podrían utilizarnos, no veía ninguna esperanza de una buena relación. Recibirlos en Navidad o en las vacaciones de verano no era más que una angustia para mí. Un día, de repente, nos invitaron a cenar con ellos. Nunca nos habían invitado, así que me alegré mucho. Habían hablado de utilizarnos, pero ¿habían cambiado de opinión? Una parte de mí esperaba que sí, pero mis esperanzas se desvanecieron rápidamente. A Ramona le encanta la comida china, así que acabamos en un restaurante chino cercano, los 4, mi hijo y su mujer, y mi marido y yo. Estábamos mirando el menú, decidiendo pedir nuestros favoritos para compartir, cuando Ramona habló. Por supuesto, hoy nos invitas tú, ¿verdad? Nada más sentarse, nos dirigió este comentario. Mi marido y yo nos quedamos atónitos y sin habla por un momento. Nunca tuvimos la intención de hacer pagar a nuestro hijo y a su mujer, pero sus palabras nos hicieron vacilar. ¿De verdad está bien esperar que nos traten solo porque somos familia? Mi marido fue quien rompió el silencio. Por supuesto, comed y bebed todo lo que queráis hoy. Su cara estaba tensa. Probablemente sentía lo mismo que yo. Genial. Entonces puedo pedir lo que quiera. Voy a pedir mucho, dijo Ramona, sonriendo ampliamente mientras hojeaba el menú. Empezó a pedir un plato caro tras otro. Gustavo, ¿no vas a pedir nada? Iba a hacerlo, pero Ramona pidió bastante, así que pensé que sería suficiente. No te preocupes por eso. Si no podemos terminar, nos lo llevamos a casa. Está bien, me olvidé de eso.
Entonces pediré todo lo que quiera. Esta conversación se desarrolló ante mis ojos. Me quedé boquiabierta, mirando a mi hijo y a su mujer. Me sorprendió no solo Gustavo, sino también la actitud de Ramona. Ni siquiera recuerdo lo que comí aquel día. Quizá apenas comí nada. Solo con ver el comportamiento de Ramona perdí el apetito. Mi hijo y su mujer comieron y bebieron hasta hartarse y, fieles a su palabra, se llevaron las sobras a casa. Cuando llegó la cuenta, se quedaron como estatuas, sin hacer ademán de sacar la cartera. ¿Acaso carecían de modales? Volvamos a hacer esto alguna vez. Ramona se despidió con una sonrisa, pero mi marido y yo solo pudimos ofrecer una sonrisa irónica a cambio. Nos juramos no volver a cenar con ellos. Mi marido y yo nos prometimos que, si en el futuro ocurría algo parecido, hablaríamos claro a nuestro hijo mayor y a su mujer. Una cosa era que se comportaran así con nosotros, pero si actuaban igual con otras personas, sería preocupante. Esperando que no fuera así, volvimos a casa. Durante un tiempo, no hubo contacto con mi hijo mayor y su mujer, pero entonces, de repente, Ramona llamó. Nos mudamos de estado por un traslado de trabajo. Es mucho trabajo con los preparativos. El sueldo de Gustavo no es muy bueno y yo solo tengo un trabajo a tiempo parcial. Con los gastos de la mudanza, la compra de muebles y todo lo demás, ahora mismo es abrumador. No lo dijo directamente, pero parece que estaba insinuando que necesitaba ayuda financiera. ¿Ah, sí? Debe de ser duro. Gracias por decírmelo. Visítanos cuando vuelvas a la ciudad. Entendí lo que Ramona quería decir, pero fingí que no, y cuando estaba a punto de terminar la llamada, parece que me confundió con una especie de banco. ¿No es obvio lo que quiero decir? Estoy hablando de dinero, Isabel. ¿No puedes ayudarnos en estos momentos difíciles? ¿Qué quieres decir con que no podéis ayudar? ¿No seguís siendo mis padres? Sois unos inútiles. Después de desahogar su frustración, Ramona colgó sin esperar mi respuesta. Parecía enfadada, pero yo no me lo merecía. Después de aquello, no hubo más contacto entre mi hijo y su mujer. Una parte de mí se sintió aliviada por el silencio, pero una preocupación persistía. Se acercaban las Navidades. Sospechaba que me visitarían por Navidad. La idea me llenó de pavor. Entonces, como era de esperar, Gustavo llamó. Un día me dijo, «Estamos pensando en venir a casa por Navidad. Traeré a Ramona. Nos vemos poco, así que ven cuando tengas tiempo. Prepara un banquete, ¿vale? Estamos haciendo el esfuerzo de venir a casa». Su último comentario me molestó, pero lo dejé pasar. Después de todo, quería disfrutar de la Navidad. Pienso darles la bienvenida con un banquete. Por fin llegó Nochebuena y me dediqué a preparar la cena de Navidad y a comprar bebidas. Fue entonces cuando mi hijo y su mujer llegaron a casa, hambrientos. La carne de primera es nuestra, así que no la compartiremos con Isabel, mientras yo preparaba la cena de Navidad en la cocina. Gustavo y la mujer de mi hijo se burlaron de mí con estas palabras. ¿Qué es esa carne de primera de la que hablas? Compramos té para Navidad, pero no hay para ti ni para papá. Incluso Gustavo se unió a Ramona, mirándome con desprecio. ¿Estaban todavía molestos porque no les ayudamos con los gastos de la mudanza? Pero decirme esas cosas mientras les preparo la comida es inaceptable. Desde luego, no quiero su carne de primera, pero no es necesario que nos hagan sentir mal a propósito diciéndonos que no es para nosotros. No pude evitar dudar de su decencia. No podía seguir pasando por alto su actitud. No soy tu compañera de casa, ¿sabes? Está bien decir que necesitarás nuestros cuidados en el futuro, así que deberías ser amable. No pude ocultar mi irritación ante los comentarios condescendientes de Ramona. ¿Puedes simplemente cocinar la carne? Es buena carne, no la quemes, por favor. Este intercambio se produjo en la cocina, pero mi marido, que descansaba en el salón, parecía no darse cuenta. Pensé en pedirle ayuda, pero se me ocurrió una idea. Hice como que cocinaba su carne de primera, pero decidí servir un corte diferente. No era de tan alta calidad como la carne de primera, pero era un filete similar al que había comprado, y no iba a cocinarlo sin más. Pensaba condimentarlo con todos los condimentos que tenía en casa. «Mamá, ¿puedes traer algo de beber? Yo también quiero una copa, por favor». En medio de esto, mi hijo y su mujer me daban órdenes.
De mala gana, traje las bebidas y, aunque mi marido guardó silencio, parecía exasperado. La carne estará lista pronto, espera un poco. Volví a la cocina para seguir preparando la carne. Últimamente me había aficionado a la cocina asiática, así que tenía muchas especias a mano. Preparé la ración de carne de primera de mi marido, sazonada solo con sal y pimienta. Ya está listo. Serví primero la carne de mi marido. Quería que mi hijo y su mujer vieran lo mucho que le gustaba, para que se dieran cuenta de que estaba buena. ¿Por qué le das a papá? Gustavo empezó a hablar, pero yo sabía que no podían quejarse a mi marido. No se atreverían a decir que su porción no estaba disponible. Esto está delicioso. Mi marido comió feliz. A su lado, serví los filetes especiales a mi hijo y a su mujer. Parecían perplejos, pero empezaron a comer. ¿Qué es esto? Es picante. Ramona escupió el filete. Sabe bien. Es un poco fuerte, pero para picar con la bebida está bien. A Gustavo, que suele gustarle los sabores fuertes, pareció gustarle. Isabel, ¿en qué estás pensando? Este condimento parece acoso. ¿Y de verdad es carne de primera? Parece diferente. Ramona se dio cuenta. Te diste cuenta, ¿verdad? Dijiste que no había carne de primera para mí y mi marido. Después de todas las cosas malas que me has dicho y de obligarme a prepararte la comida como si fuera tu sirvienta, no tienes derecho a quejarte de lo que te han servido. ¿Realmente te trataron así? ¿Qué significa esto? No, esa no era nuestra intención. Quizá lo entendiste mal. Exacto. Ramona no diría esas cosas. Parece que mi hijo mayor y su mujer no pueden enfrentarse a mi marido. No puedo creer que Isabel mintiera. Mi marido parecía contemplativo, pero parecía estar de mi parte. Ya no soporto comer contigo. Sí, Isabel, no hace falta que les sirvas nada. Volveremos a nuestra casa. Vosotros dos haced lo que queráis. A vuestra edad, volver a casa seguro que os viene mejor para pasar el rato con otros viejos, ¿no? ¿Cómo de maleducada puede ser Ramona? La grosería tiene un límite. Solo con veros me siento incómoda. Isabel, ¿puedes prepararte para irte? Mi marido intentaba desesperadamente controlar su ira. Metí toda la comida que había preparado para nuestra visita a la clínica en fiambreras, lista para ir a casa de mis padres. Un momento, ¿qué vamos a comer? Sí, ¿te llevas toda la comida? Déjanos cocinar a nosotros. A mi hijo y a su mujer les entró el pánico, pero ese era su problema. Podían preparar su propia comida. Decidí quedarme con la carne de primera como castigo. Vámonos. Terminamos de meter en bolsas toda la comida y bebida que teníamos en casa, y estamos a punto de irnos, llevándonos nuestra comida de Navidad. Eso es demasiado duro. ¿Cómo podéis seguir siendo padres? Mi hijo y su mujer se quejaban sin parar. Mi marido y yo nos dirigimos a casa de mis padres. Mi hermana, que vivía sola, estaba allí, así que los tres pasamos unas Navidades tranquilas. ¿Qué ha pasado? De repente apareces con comida. Mi hermana estaba preocupada, pero no entré en detalles. Al fin y al cabo, era Navidad. No quería pensar más en mi hijo y su mujer. Cocinamos la carne de primera y la disfrutamos juntos. Mi hijo y su mujer llamaron varias veces, pero apagué el móvil para evitar las molestias. Así es como debe ser la Navidad. Mi marido saboreaba el momento de felicidad. ¿Por qué se me ocurrió pasar las Navidades con mi hijo y su mujer? Fue un error desde el principio. Cuando volvimos a casa al día siguiente, mi hijo y su mujer se habían ido. Encontré 2 envoltorios vacíos de ramen instantáneo, probablemente comidos por mi hijo mayor y su mujer en una emergencia. Mientras limpiaba, oí un ruido en la puerta principal. Como tenía un mal presentimiento, fui a la entrada y me encontré allí a mi hijo mayor y a su mujer. Así que por fin vuelves después de habernos hecho pasar unos momentos tan terribles. Vuelves como si nada. ¿No te preocupas por nosotros? Eso fue demasiado duro. Los que eran terribles eran mi hijo y su mujer. ¿Qué clase de Navidad habríamos tenido si nos hubiéramos conformado con sus exigencias? La idea me asustaba. ¿De qué estás hablando? Nos habéis estado utilizando todo este tiempo. Eres tú quien no se preocupa por nosotros. Mi marido, al oír nuestra discusión, se acercó a la entrada.
No vuelvas a venir a esta casa. Mi hijo y su mujer se quedaron pasmados. Un hijo que falta al respeto a sus padres no puede ser considerado un hijo. Probablemente hemos sido demasiado indulgentes. A partir de ahora, vivid vuestras vidas por vuestra cuenta. Eso no es cierto. Nunca he descuidado a Gustavo. Realmente nos preocupamos por ti. Isabel, por favor, no te rindas con nosotros. ¿Qué te parece? Te he preparado una comida y no la aprecias en absoluto. No quiero ver vuestras caras nunca más. Mi hijo y su mujer deben de haberme visto solo como una criada. Mi marido, con voz severa, dijo: ¿No consideráis a un padre? Un hijo que no puede querer a su madre ya no es familia para nosotros. A partir de hoy, sois extraños. Abandonad esta casa. Los empujó a la fuerza fuera de la entrada. Esperad un momento, nos ocuparemos de mamá. Nos equivocamos, lo siento. Es demasiado tarde para disculpas. No vuelvan a poner un pie en esta propiedad. Cerré y atranqué la puerta principal, asegurándome de que mi hijo y su mujer no pudieran entrar. Mi marido se fue a su habitación sin decir una palabra. Siempre había apreciado mucho a nuestro hijo. Le debía de costar aceptar que tuviéramos que cortar lazos de esta manera. Después de aquello, mi hijo y su mujer no volvieron a venir a casa. Ramona llamó varias veces, pero nunca contesté a sus mensajes, que no dejaban de llegar. Siempre eran angustiosos. ¿No te preocupas por nosotros? No podemos pagar el alquiler del piso y podrían desahuciarnos. Gustavo tiene que dejar el trabajo. Por favor, ayúdanos. ¿Por qué nos ignoras? Tenemos problemas. ¿No siguen siendo nuestros padres? Increíble. Estaba preocupada por los constantes mensajes de Ramona y me sentía culpable. La bloqueé. Aunque siguieran llegando mensajes, no podía verlos. Quizá Ramona seguía enviándolos. No se sabía nada de Gustavo, pero por los mensajes de Ramona, parece que lo despidieron y los echaron. Creo en no malcriar a nuestro hijo. Ayudarles ahora les haría depender de nuestro dinero para siempre. Los arruinaría. A veces, ser duro es necesario. Mi marido y yo evitamos deliberadamente hablar de ellos, pero creo que él siente lo mismo. Volvemos a nuestras vidas tranquilas. Últimamente, nos hemos aficionado al senderismo y a escalar montañas una vez a la semana. Mi marido y yo siempre hemos sido activos y nos han gustado las actividades físicas. Quizá algún día escalemos el Everest. Mi marido tiene esas ambiciones. Yo también estoy deseando decidir qué montaña escalar a continuación. Vivir tranquilos los dos solos es suficiente por ahora, pero lamento no estar en buenas relaciones con mi hijo, mi único hijo. Sea como sea, echar de menos a tu propio hijo es triste. Aún así, espero que algún día podamos volver a pasar las Navidades junto a mi hijo y su mujer. De nuevo, deseo que llegue ese día.